que nos toca ver en la clase de hoy, que es el manejo renal de sodio. Y hoy tenemos que entender, hoy es una clase muy importante, porque vamos a entender cómo es que, o los objetivos de la clase es entender cómo el contenido total de sodio del organismo va a depender de la función de los riñones, cómo es que se logra el balance entre el ingreso y el egreso de sodio, y cómo se regula si tienen ese manejo renal de sodio. Lo primero que tenemos que entender es que siempre que hablamos, o sea, los riñones se encargan de mantener constante el volumen y la composición de los compartimentos corporales. Cuando hablamos de volumen hablamos de agua, cuando hablamos de composición hablamos de sólidos. ¿Cuál es el componente mayoritario del plasma? Ustedes a esta altura ya lo deberían saber. ¿Cuál es de todos los componentes del plasma? ¿Cuál es el mayoritario? ¿Sodio solito? ¿Sodio? Sodio y potasio, ahí ya estamos separando la cancha. Sodio es igual que potasio, ¿cuánto se concentra? Potasio está lejísimo, tenemos entre 3,5 y 5 miligramos por litro. Sodio tenemos 140 miligramos por litro. ¿Sodio va solo? ¿Existe el ion sodio en la naturaleza? ¿Quién acompaña el sodio? Principalmente el cloro y le sigue el bicarbonato, ¿está bien? Entonces, el sodio y sus aniones acompañantes, ¿sí?, que proceden de la disociación de una sal, ¿sí? En esta clase vamos a hablar, cuando hablamos de sodio, hablamos básicamente de cloruro de sodio, ¿está bien? Sodio más el anión que lo acompaña mayoritariamente, que es el cloro. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablamos de balance, tiene que existir un balance entre lo que ingresa y lo que egresa de nuestro organismo, ¿está bien? Si yo como un salamín o papas fritas mientras me tomo una cerveza, estoy teniendo una ingesta de sodio quizás mayor a la de una dieta normal y clásica. Eso va a generar un cambio transitorio en nuestra osmolaridad que nos va a llevar a tener sed, ¿sí?, y a tomar agua, ¿de acuerdo? Los riñones que funcionan correctamente se van a encargar de manejar ese ingreso de sodio y agua, ¿está bien? Entonces tiene que haber un balance entre el ingreso y el egreso de sodio al organismo. Si el ingreso supera al egreso, estamos en balance positivo para el sodio. Y a la inversa, si el ingreso es inferior al egreso, estamos en balance negativo. Esto es si ingreso como cosas saladas o si como cosas sin sal, ¿está bien? Entonces, los riñones van a participar activamente en manejar el cloruro de sodio y llegar a balance cero. Siempre el organismo tiende a llegar al balance cero, ¿está bien? De eso nos vamos a encargar a lo largo de la clase de hoy. Fíjense que la principal vía de ingreso para una dieta normosódica, que equivale a unos 8 gramos por día de cloruro de sodio, por supuesto que esto varía de acuerdo a los hábitos de cada individuo, esto es una dieta estándar. Entonces, uno tiene una ingesta de sodio y la principal, digamos, parte de ese sodio se pierde por heces, pero muy poquito. Fíjense, si tenemos un ingreso de unos 140, o sea, 8 gramos por día de cloruro de sodio corresponderían a unos 140 miligramos por día de cloruro de sodio. 8 de esos 140 se van por heces, 2 de esos 140 miligramos se pueden ir por sudor, por transpiración. Pero básicamente la mayor parte del cloruro de sodio que ingresa por dieta sale por vía renal, ¿sí? Entonces los riñones excretan una gran cantidad del sodio incorporado, ¿está bien? Y este es un mensaje importante de la clase de hoy. Cambios en el balance de sodio, es decir, si no estamos en balance cero, ¿sí?, llevan a modificar el volumen del extracelular. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo tengo un exceso de sodio, voy a tener sed, tengo un exceso de ingreso de agua, entonces me cambia el volumen del extracelular. ¿Y qué me va a cambiar entonces como consecuencia? ¿Quién está asociado? Un parámetro muy importante asociado con el volumen del líquido extracelular. La presión arterial, ¿está bien? Los individuos hipertensos, en general, se les sugiere una dieta hiposódica, porque si siguen tomando o comiendo sodio en la misma proporción y en alta cantidad, van a acumular líquidos y eso va a hacer que la presión arterial aumente, ¿está bien? Entonces, es importante mantener el contenido total de sodio del organismo para mantener la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay una asociación muy estrecha entre el contenido total de sodio de un organismo y la presión arterial, ¿de acuerdo? Vamos a ir entendiéndolo a lo largo de esta clase y de las clases siguientes, pero este es un mensaje importante a relacionar. Entonces, fíjense lo siguiente. Miren de qué se encargan los riñones. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada introdujimos el concepto de carga, ¿sí? Carga filtrada, carga reabsorbida, carga excretada, etc., ¿sí? Fíjense, la carga filtrada, si nosotros partimos de la base que la concentración de sodio en plasma es de unos 140 miligramos por litro, ¿están de acuerdo? La concentración plasmática de sodio es unos 140 mil equivalentes por litro, ¿ok? Si nosotros conocemos, siempre partamos de la base que el sodio no viene solo en la naturaleza como ion de sodio, sino que procede de disociarse de una sal, ¿sí?
La sal mayoritaria es cloruro de sodio, que es la sal que usamos para salar nuestra comida, la sal de mesa. ¿Está bien? Dos anclas, como dice acá, que lo auspicia culinario de ficción. La concentración plasmática de sodio es de 240 miligramos por litro, ¿de acuerdo? Si yo digo, ¿cuánto sodio se filtra a lo largo de un día? ¿Están de acuerdo que ustedes me dijeron que, bueno, el volumen de filtrado glomerular son 180 litros por día, en términos estándar, normales? Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué contenido de sodio hay en estos 180 litros? ¿Está bien? Y eso va a ser la carga filtrada de sodio. Lo que filtro de sodio es el total de sodio que tengo en el volumen que filtro a lo largo de un día. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ¿se acuerdan que la carga filtrada de sodio, o la carga filtrada, no importa, en este caso de sodio, yo puedo multiplicar el volumen de filtrado glomerular por la concentración de sodio en plasma? O puedo hacer una regla de 3 simple y decir, si en un litro de plasma yo tengo 140 mil equivalentes de sodio, en 180 litros, que es lo que filtro a lo largo de un día, voy a tener esta cuenta que me da 25.500 mil equivalentes por día. ¿Qué quiere decir esto? Que en 180 litros que yo filtro a lo largo de un día, voy a filtrar 25.500 mil equivalentes de sodio por día. ¿A cuánto equivale eso en masa? Fíjense, a un paquete y medio, a 1,5 kg de sal. Es decir, que 25.500 mil equivalentes de cloruro de sodio, conociendo el peso molecular de cloruro de sodio, puedo transformarlo en gramos. Eso es 1,5 kg de cloruro de sodio por día, filtran los riñones que funcionan correctamente. ¿Está bien? Y de este sodio filtrado, de este cloruro de sodio filtrado, fíjense cómo es el manejo renal. Cada segmento del nefrón tiene un rol o tiene una función en recuperar ese sodio o ese cloruro de sodio filtrado. ¿Está bien? Yo voy a hablar como sinónimos, aunque no lo sea. Cuando hablo de sodio, hablo de cloruro de sodio, ¿está bien? Pero puedo indistintamente mencionar. Y fíjense que en esta diapositiva se resume cómo se maneja el sodio filtrado a lo largo de cada segmento del nefrón. ¿Está bien? Y fíjense que del total de cloruro de sodio que se filtra a nivel del riñón, el 67-70% se recupera, es decir, vuelve a la circulación en el túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? Quiere decir que el segmento del túbulo contorneado proximal es muy permeable al cloruro de sodio. Sigamos descendiendo. En el asa descendente delgada de Henle no hay manejo renal de sodio. Vamos a hablar la clase que viene que se mueve agua, pero no cloruro de sodio, ¿está bien? Sin embargo, en el asa descendente, ascendente delgada y gruesa, principalmente en la gruesa, se recupera el 25% del cloruro de sodio filtrado. ¿Sí? Fíjense, entre túbulo proximal y asa gruesa de Henle se recupera casi, si quieren 70 más 25, el 95% del cloruro de sodio filtrado. ¿Va? Si seguimos en el túbulo contorneado distal y en los colectores, sigue habiendo una recuperación de cloruro de sodio de un 5 y un 3% respectivamente. De tal modo que se excreta del total filtrado, que siempre el total es el 100%, del 100% del cloruro de sodio filtrado, se recupera el 99,3%, y solo se excreta menos de un 1%. ¿Está bien? Y esto es súper importante. Porque ¿qué pasaría si se altera este manejo renal o esta recuperación a lo largo de cada segmento del riñón? ¿Qué le va a pasar al organismo? Vamos a ver que esto, vamos a ver cómo esto se transporta el cloruro de sodio y cuáles son las consecuencias si por alguna razón yo no permito recuperar el cloruro de sodio filtrado. ¿Está bien? Vamos a ver qué tiene consecuencias sobre el volumen de extracelular y por lo tanto sobre la presión arterial. ¿Está bien? Acá hay un mensaje importante que lo vamos a recuperar dentro de un ratito, pero en el túbulo contorneado proximal va a ocurrir un fenómeno que lo vamos a desarrollar en detalle a lo largo de esta clase, que puede llevar a confusiones con algo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el concepto de autorregulación? Es decir, cómo los riñones lograban mantener un flujo sanguíneo renal y un volumen de filtrado glomerular constante pese a que cambiara la presión arterial, por razones posturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y eso, una parte de la explicación de ese proceso tenía que ver con las características miogénicas, con las características de la musculatura de las arteriolas, aferente, y parte tenía que ver con información que la mácula le daba al glomérulo. Hoy vamos a ver lo que se llama equilibrio o balance glomérulo-tubular. Ahora, el glomérulo le da información al túbulo proximal principalmente. Y dentro de un rato vamos a ver esto, que es un fenómeno importante. Seguimos a modo de mensaje general de la clase.
¿Por qué cambios en la absorción o en la reabsorción, debería decir acá, de sodio por el nefrón lleva a cambios en el volumen del líquido extracelular? Fijémonos con estos gráficos. Fíjense este gráfico, vamos a tratar de entender, como siempre digo, que tenemos que no tener miedo a los gráficos, sino tratar de entenderlos. En el gráfico superior tenemos graficado el peso de un individuo en función del tiempo, ¿sí? Acá tenemos días. Entonces, en el gráfico superior tenemos el peso, un individuo que pesa 70 kilos, ¿sí? Inicialmente vamos a ver qué le pasa a su peso, vamos a ver qué le pasa al peso de este individuo. Aumentó y luego disminuyó. Es decir, tenía un peso constante, estable, luego de un cierto momento, que vamos a ver qué pasó, le aumentó el peso y luego le volvió a disminuir. En el gráfico inferior tenemos, dice, sodio en milimoles por día. ¿Qué significa eso? ¿Qué es milimoles por día? ¿De qué podría estar hablando? Sí, pero de una carga. ¿Se acuerdan que carga es una cantidad ingerida, filtrada, excretada, reabsorbida por unidad de tiempo? ¿Sí? Entonces, esto estamos pudiendo hablar de una carga que puede ser la carga de la ingesta, puede ser el egreso, la carga excretada, etc. Entonces, acá yo le voy a decir, por eso digo, para que se empiecen a familiarizar con las unidades, habla de unidades de masa por tiempo. Entonces, en rojo, vamos a hablar de la ingesta o de la carga ingerida, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos este señor, tiene una dieta hiposódica, ingiere unos 10 miliequivalentes por día de manera constante, y llegado al día que llamamos al día 0, le vamos a indicar que aumente su ingesta de sodio, ¿sí? ¿Qué pasa? De ingerir 10 a ingerir 140 miliequivalentes o milimoles por día, es decir, que le aumentamos la ingesta de sodio, y que lo mantenga esa ingesta a lo largo de una semana, 8 días. ¿Está bien? Entonces pasaba de tener una dieta hiposódica, entonces vamos a tener una dieta más rica o con sodio normal, que es lo que una dieta normal se ingiere unos 140 milimoles por día, el de sodio. Entonces le decimos al señor que comas durante este tiempo que aumente su ingesta de sodio y luego lo volvemos a la ingesta baja. Entonces, la línea roja lo que me está indicando es la ingesta o la carga ingerida de cloruro de sodio a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y la línea verde lo que me habla es de la carga excretada de cloruro de sodio, ¿sí? A lo largo de los distintos días. Vayamos a entender este gráfico. Cuando el señor tiene una dieta baja en sodio, yo no la veo acá, la línea verde, pero la carga ingerida tiene que ser igual a la carga excretada. Las dos líneas están superpuestas. ¿Qué pasa cuando yo le digo, aumenta tu ingesta de sodio? Día 1. ¿Qué pasó? La carga está en balance, acá estaría en balance 0. Acá, la carga ingerida de cloruro de sodio, ¿cómo es respecto a la carga excretada? Ingiere más cloruro de sodio del que excreta. ¿Cómo? Esta es carga excretada. Lo verde. La amarillo es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Está en balance positivo. Excreta, ¿te acuerdas la primera diapositiva? Digo, si la carga ingerida es igual a la carga excretada, es balance 0. Acá está en balance 0 porque está adaptado a esa dieta. ¿Está bien? Cuando yo repentinamente le cambio y le aumento la ingesta de sodio, lo que veo es que la carga ingerida es superior a la carga excretada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasó a este individuo? ¿Retuvo cloruro de sodio o no? Retuvo esta cantidad de cloruro de sodio. ¿Y qué le pasó al peso de ese individuo? ¿Aumentó? Por eso, cuando nosotros nos comemos una picadita a las chicas, y sobre todo, aunque ahora la metrosexualidad hace que a los varones también les importe, cuando comemos cosas saladas, no nos crecemos por unos días, ¿está bien? Porque nos deprimimos y estamos reteniendo agua, no estamos engordando necesariamente. Fíjense cómo este señor retuvo agua el primer día, porque su carga excretada, si yo retengo cloruro de sodio, voy a retener agua indefectiblemente. ¿Cómo lo veo? Lo registro con la balanza, le aumentó el peso, ¿está bien? ¿Qué pasó al día 2? La carga ingerida se mantuvo constante porque te dije que coma lo mismo durante toda la semana. ¿Y qué pasa con la carga excretada? ¿Aumentó? ¿Aumentó con respecto al primer día? ¿Tengo más carga excretada que el primer día? Excreto más, ¿está bien? Me estoy acercando a la carga ingerida, pero no estoy en balance todavía. Entonces sigo reteniendo líquido, ¿está bien? ¿Cómo es al tercer día? Aumento más la carga excretada, entonces empiezo a excretar más sodio, lo quiero sacar de encima, pero no logro balance todavía, entonces el peso todavía lo tengo alto. Hasta llegar, fíjese que me demoró como 4 o 5 días llegar al balance 0. Y el balance 0 es que la ingesta es equivalente a la carga ingerida, es igual a la carga excretada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este individuo? El peso. ¿El peso le bajó? No, llegué a balance 0, es decir, los riñones, el organismo responde a ese momento de la ingesta de cloruro de sodio reteniendo agua hasta un valor. ¿Dónde va a estar el límite del valor? Si yo incorporo 140 miliequivalentes de milimoles de cloruro de sodio, ¿cuál va a ser mi límite de agua?
Esa es una pregunta importante para ver si se entiende el razonamiento. Si yo digo que la concentración plasmática de sodio es, o de cloruro de sodio es de 140 milimoles por litro, ¿no? Si yo ingiero, porque acá hay un concepto que es importante que ustedes lo manejen, o sea, que lo tengan bien aceitado. La diferencia entre lo que es cantidad y lo que es concentración, ¿sí? Cuando yo hablo de cantidad, cuando yo como papas fritas y salamines, y estoy comiendo una picada, estoy metiéndole al cuerpo masa de cloruro de sodio. Como consecuencia, el señor mozo me trae cerveza y yo ingiero, tengo sed, ingiero volumen. Cuando vamos a tomar una cervecita que nos traen, que decimos que copado, nos trajeron unos manicitos salados, está bueno, ¿qué tal? Un poquito salado para que tome más, porque tenés sed, te vas a consumir más, ¿está bien? Entonces, cloruro de sodio arrastra o hace que yo tenga sed y meto agua. ¿Hasta dónde voy a tener sed? Si yo incorporo 140 milimoles de cloruro de sodio, si yo me tomé un litro de agua, ya estoy en concentración normal. ¿Se entiende? Yo pongo cloruro de sodio en un recipiente. Yo pongo cloruro de sodio, le pongo una cuchara de cloruro de sodio. ¿Sí? Esa cuchara tiene 140 milimoles de cloruro de sodio. Si yo tengo un volumen de 1 litro, esa va a ser la concentración plasmática de cloruro de sodio, 140 milimoles por litro. ¿Sí? Ahora, si yo en lugar de poner 1 litro pongo 0,5 litros, ¿la concentración es de 140? No. Va a ser más concentrada. Entonces yo voy a tener sed hasta que se iguale la concentración de cloruro de sodio a la que tiene normalmente en el plasma. ¿Se entiende? Una vez que igualé la concentración ya voy a dejar de tener sed, porque tengo sed cuando la osmolaridad está aumentada. ¿Sí? Cuando la osmolaridad vuelve a los valores normales porque la diluí tomando agua, ya no tengo más sed. ¿Se entiende? Sí voy a tener más masa de cloruro de sodio porque se la metí. Y sí voy a tener más agua porque me la tomé. Pero la concentración va a ser la que la normal que tiene ese organismo. ¿Se entiende? Esto es un concepto muy importante para poder entender. O sea, una cosa es hablar de masa y otra cosa es hablar de concentración. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos con este ejemplo, el señor va a tener retención de líquido porque hasta que yo no excrete el exceso que tenga o deje de comer salado, digamos, yo voy a estar metiéndole masa de cloruro de sodio al cuerpo. ¿Está bien? Lo que no quiere decir que el organismo va a responder excretando más y a llegar al balance cero. Es decir, va a excretar igual que lo que ingirió, pero yo voy a retener porque todos los días estoy comiendo sal y todos los días voy a tomar agua hasta que tenga disipada esa diferencia de osmolaridad. ¿Está bien? ¿Cuándo voy a volver a mi peso normal? Cuando le digo volver a comer poco sodio. Entonces, al volver a comer poco sodio, ¿qué pasa en el proceso inverso? Primero, la carga excretada supera la carga ingerida. Estoy en balance negativo. Hasta que a lo largo de unos cuantos días llego a balance cero y cesa, si quieren, la diferencia de peso entre ese individuo. ¿Se entiende más o menos por qué la ingesta de cloruro de sodio está íntimamente asociada a el volumen del líquido extracelular y por lo tanto al peso? Veamos si entendemos el concepto. Esta es una de las cosas del parcialito de hoy. El aumento de la ingesta de sodio durante varios días dice que sí aumenta el exceso de sodio. ¿Qué variable espera que aumente? ¿La concentración plasmática de sodio va a aumentar? ¿El volumen extracelular? ¿El hematocrito? ¿La concentración de aldosterona? Todavía no sabemos qué hace la aldosterona, pero intuitivamente dicen que no. La aldosterona se encarga de retener sodio, ¿no? La reacción del sodio. ¿Cómo es que se maneja el sodio? ¿O cómo es que cada uno de los segmentos del riñón se encargan de recuperar el sodio filtrado? Hay distintas maneras, o sea, pueden hacerlo por la vía paracelular o por la vía transcelular. Va a depender de qué segmento del nefrón estemos hablando. En términos generales, en el túbulo contorneado proximal, esto lo van a ver ustedes, voy a pasar, voy a reírles. En el túbulo proximal, el primer segmento del túbulo proximal, básicamente los sistemas, digamos, el cloruro de sodio filtrado se recupera por vía paracelular, ¿sí? Arrastrándose con el agua, lo que se llama solvent drag, arrastre por solvente, ¿está bien? Y también lo va a hacer a través de vía transcelular por intercambiadores como el sodio glucosa, el sodio protón, básicamente, esos transportadores, el cotransportador sodio glucosa o el contratransportador sodio protón, o el cotransportador sodio aminoácidos, ¿está bien? Después lo estudian ustedes por su cuenta de la diapositiva. En el segmento S3, el segmento final del túbulo proximal, la cosa cambia, porque también se transporta paracelularmente parte del sodio y del cloro que se va a resolver, pero ya no arrastrado por el solvente, sino porque la luz tubular se hace positiva respecto al interespacio, y como se trata de cargas positivas de sodio, pasa fácilmente por la vía paracelular, se desplaza fácilmente hacia un lugar negativo, ¿sí? Bueno, esto después lo vamos a ver.
Pero, digamos lo siguiente. En cuanto dice el manejo renal de sodio, tener la opción correcta. ¿Se secreta a nivel del túbulo colector? En forma activa. No, pero esperen un poquito. Quiero primero, porque no les mostré cómo va en todos los segmentos. No está bien, está bien. Entonces, el túbulo proximal, antes de hacer esta pregunta, terminemos de ver cómo maneja cada segmento el electrón en sodio. Túbulo proximal, entonces iría paracelular, iría transcelular con cotransportadores sodio-aminoácidos, sodio-glucosa o contratransportadores sodio-protón. Hasta gruesa de Henle, ¿se acuerdan que el 25% del sodio filtrado se recuperaba a nivel de la gruesa de Henle? ¿Cómo lo hacen? Y acá tienen un transportador muy importante que es el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio. ¿Por qué es importante que les nombremos los sistemas de transporte? Porque van a ver que hay drogas o fármacos que los van a bloquear en su funcionamiento y esos fármacos se llaman diuréticos, que ahora lo vamos a presentar. Básicamente está el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, hay intercambiador sodio-protón a nivel transcelular y también se pasa por la vía paracelular, que es positiva a la luz y negativa al intersticio, entonces se ve favorecido. A nivel del túbulo distal, contorneado distal, hay un cotransportador muy importante, también blanco de algunos diuréticos, que es el cotransportador cloro-sodio. Cotransporta sodio junto con cloro. ¿Sí? Y ya en la nefrona distal, la vía paracelular es poco permeable al agua y al sodio, por lo tanto, porque se tratan de epitelios bien cerrados, cada vez más cerrados. En el colector existe una manera muy específica de transportar sodio, que es a través de un canal de sodio, que se lo llama canal de sodio amiloride sensible. El amiloride es un diurético. ¿Está bien? Entonces, en términos generales, podemos decir, si yo tiro a todo el nefrón, puedo decir que en el túbulo contorneado proximal hay un sistema de transporte de sodio asociado a la glucosa, etc. Mientras que en el túbulo de la gruesa está el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, en el túbulo colectar el canal de sodio y en el túbulo distal el cotransportador 2-cloro-sodio. Y fíjense que yo les marco con un círculo. Estos transportadores o canales son blancos de diuréticos, que lo vamos a ver en la clase de agua. Es decir, cuando uno tiene un paciente hipertenso, por ejemplo, lo que uno tiene que decir es, come poco sodio, dieta baja en sodio, pero además, en general, si la hipertensión lo amerita, se los trata con diuréticos. ¿Por qué? ¿Por qué tratar con diuréticos favorecería a estos pacientes hipertensos? Los diuréticos lo que van a hacer es bloquear a los sistemas de transporte de sodio a distintos niveles, o sea, a nivel del colector, dependiendo del diurético que usemos. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar si yo bloqueo el transporte de sodio? Filtro cloruro de sodio. ¿Qué pasa? ¿Se reabsorbe más o menos? Menos. Tengo más carga excretada de cloruro de sodio y por lo tanto más agua que pierdo. ¿Está bien? Entonces el principio de funcionamiento de los diuréticos es bloquear a los sistemas de transporte de sodio, cloro básicamente. Como consecuencia de eso voy a tener menor recuperación de cloruro de sodio, reabsorción de cloruro de sodio filtrado, menor reabsorción de agua y por lo tanto voy a entrar en una diuresis que va a favorecer una disminución del volumen del líquido celular y de la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a retomar esta diapositiva con la clase próxima. ¿Cómo se regula? ¿Cómo regulamos el manejo de sodio renal? ¿Está bien? Entonces, tenemos 3 vías de regulación. Ninguna de ellas más importante que la otra, y todas actúan en simultáneo. ¿Está bien? Así como se acuerdan que también para regular el volumen de filtrado regular teníamos también 3 niveles: la autorregulación, la vía nerviosa y la hormonal. Lo mismo pasa para el manejo renal de sodio. Tenemos una vía endógena que tiene que ver con las fuerzas de Starling a nivel renal, y ahora vamos a retomar cosas de la clase pasada. Tenemos una regulación hormonal, ¿sí?, en la cual van a intervenir el sistema renina, angiotensina, aldosterona y hormona antidiurética, que van a favorecer la reabsorción de cloruro de sodio y agua, ¿sí? Vamos a tener otra vía hormonal, que es el péptido o factor natriurético arterial, que va a generar el efecto inverso. Va a generar diuresis, es decir, va a disminuir la reabsorción de cloruro de sodio y agua, ¿sí?, cuando haya un exceso de cloruro de sodio y agua. Y tenemos la regulación simpática vía el sistema nervioso simpático. Es decir que este manejo renal de sodio o esta reabsorción renal de sodio en los distintos segmentos tiene distintos modos de regulación. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos por el primero, que tenía que ver con las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son la presión hidrostática y la presión osmótica. Ahora, la clase pasada nos ubicábamos en el nivel del filtrado glomerular, ¿sí?, porque era la clase en la cual nos importaba ver
cómo es que los riñones modulan, ¿sí?, su volumen de filtrado glomerular. En esta clase estamos en el paso siguiente, y es, la clase pasada nosotros teníamos hablado de la arteriola aferente, arteriola eferente, pero el objetivo de la clase pasada era entender cómo los riñones lograban, cuál era el volumen de filtrado glomerular, cómo lograban filtrar, que era el paso 0 o 1. ¿Sí? En esta clase lo que nos interesa es decir, bueno, esta orina inicial es plasma sin proteína, ¿cómo va siendo procesada por los distintos segmentos del nefrón para lograr la orina final? ¿Está bien? Entonces, el paso número 1 es entender cómo se recupera o cómo se reabsorbe, cómo se vuelve a absorber esos componentes. Hoy estamos hablando de sodio, vamos a hablar principalmente de cloruro de sodio, agua, la clase que viene, vamos a hablar de cloruro de sodio y potasio básicamente en la clase de hoy, pero por ahora estamos con el sodio. ¿Cómo recupera el cloruro de sodio filtrado? Que se recupera a nivel del túbulo proximal, que es casi un 70% de los registros. Es decir, que casi el 70% del cloruro de sodio filtrado vuelve a la sangre ya en el proximal. Entonces, ¿cómo regula eso? Y acá vamos a ver que las fuerzas de Starling juegan un rol muy importante para que esto ocurra. Entonces, bueno, vamos por la fuerza de Starling. Ustedes se acuerdan que la clase pasada dijimos, bueno, a nivel de arteriola, o sea, a nivel glomerular, en realidad, entre arteriola aferente y eferente, ¿se acuerdan que la presión hidrostática se mantenía constante? Porque es un sitio de baja resistencia, porque hay autorregulación, y que la presión oncótica iba aumentando y que esto implicaba que siempre a nivel glomerular haya filtración. En condiciones fisiológicas normales no hay una recuperación del filtrado. A nivel glomerular solo se filtra. ¿Se acuerdan que yo le dije, le voy a dibujar algo que no es así en la naturaleza, pero para que entiendan la comparación entre un capilar sistémico y uno glomerular más peritubular? Yo les había dicho, bueno, en el peritubular se recupera, gracias a la fuerza de Starling, gran parte del volumen filtrado. ¿Está bien? ¿Qué pasó con la presión hidrostática una vez que salimos de arteriola eferente? Disminuyó, cayó. ¿Está bien? Si salimos con una presión, fíjense, si uno compara el gráfico de arriba, es un capilar glomerular y este es un capilar peritubular. Acá tenemos una presión de menos de 30, ¿sí? Y acá estábamos en una presión de unos 50. Quiere decir que entre arteriola eferente y capilar peritubular hubo una caída de la presión, ¿sí? Entonces cayó y sigue cayendo como siempre que la sangre circula, se va disipando energía cinética y va cayendo, ¿sí? ¿Qué pasó con la presión oncótica? También va disminuyendo lentamente, pero era superior a la presión hidrostática, ¿no? Es decir, que en un capilar peritubular, yo tengo graficado, un capilar peritubular, la presión oncótica acá va a ser más alta que la presión, si quieren, en el capilar peritubular, la hidrostática, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? Esta fuerza osmótica, ¿hacia dónde va a mover el líquido? Si yo tengo, esto me queda un poco lejos, pero se va a mover desde la luz hacia el capilar, el líquido. Esta fuerza osmótica, ¿hacia dónde va a tender a mover el líquido? Hacia el capilar desde la luz, ¿sí? Y la presión hidrostática en el capilar, ¿hacia dónde va a tender a mover el líquido? Se va a oponer, en sentido contrario, ¿no? Entonces, el juego de esas dos presiones va a depender qué volumen se reabsorbe o no de acuerdo a la situación. ¿Entienden? Entonces, fijémonos cómo es, acá está mejor dibujado, lo vemos todos. Fíjense, nosotros tenemos el epitelio, supónganse del túbulo proximal, esta es la luz, hay un intersticio y este es el vaso sanguíneo, el capilar, peritubular, ¿sí? Entonces yo tengo en esta luz, filtré 280 litros por día de plasma y empiezo a recuperar agua, cloruro de sodio, potasio, los pequeños iones ya los empiezo a recuperar acá en el proximal, el 70% del filtrado vuelve a sangre. ¿Cómo juegan estas fuerzas? Tenemos fuerzas en todos los compartimientos, fuerzas de sangre. Entonces tenemos la presión oncótica en el capilar peritubular es unos 35 milímetros de mercurio, mientras que la hidrostática es de 20, o sea, esta es superior a esta. Mirá lo que mostraba esta curva, la presión oncótica supera la hidrostática, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pero también tenemos presiones acá, tenemos una presión oncótica en el intersticio pequeña y una presión, si quieren, hidrostática en el intersticio también pequeña, ¿sí? Entonces, en neto, están graficadas del tamaño las flechas, en neto hay la que más predomina es la fuerza oncótica que tiende a mover líquidos de la luz tubular hacia el vaso. ¿Está bien? Si nos ubicamos en el capilar glomerular, ¿cuál era la fuerza de Starling que más primaba? La hidrostática en el capilar glomerular, era la mayor. Acá la mayor es la oncótica en el capilar peritubular, que va a ser la que define mayoritariamente la reabsorción. ¿Entiende? ¿Está todos de acuerdo con esto? ¿Todos siguen el concepto? Bien. Entonces ha habido un concepto importante.
Y es el siguiente, este es un punto clave de la clase, es un punto clave a entender. Nosotros dijimos que el 67 y el 70% del cloruro de sodio, agua, mayoría de solutos filtrados vuelven a la circulación acá, ¿sí? Pero existe, esto ocurre, si yo como más cloruro de sodio, voy a filtrar más cloruro de sodio, porque tengo más en circulación, pero siempre en el túbulo proximal se va a reabsorber el 67 o el 70% de lo filtrado, ¿está bien? Pero existe un balance que llamamos un balance glomérulo tubular, que es un mecanismo endógeno del riñón que permite estabilizar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal frente a cambios en la carga filtrada. Lo voy a avanzar en explicarlo con esto, no tomen nota, sino miren el ejemplo. Cuando nosotros tenemos el capilar, ¿sí? Con proteínas, con la sangre circulando, nosotros si tenemos un volumen de filtrado glomerular normal, filtro unas 180 litros por día, y reabsorbo el 67% de ese líquido filtrado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el volumen de filtrado glomerular? Me van a pasar varias cosas. Si yo aumento el volumen de filtrado glomerular, ¿están de acuerdo que aumenta la carga filtrada de glucosa y sodio? Filtro más glucosa, filtro más sodio, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso por un lado. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con las proteínas si tengo más filtrado glomerular? ¿Qué le va a pasar a las proteínas? Se van a concentrar más. ¿Y esa fuerza favorece u opone a la reabsorción? Favorece a la reabsorción. Sin embargo, voy a seguir reabsorbiendo un 77% de lo que filtré. Ahora, ¿es lo mismo el 67% de esta flechota gordota que el 67% de esto? En cantidad no es igual. Es decir, en porcentaje sigue siendo un 67 o un 70%, pero en cantidad, si filtro más cloruro de sodio y glucosa, estoy reabsorbiendo más cloruro de sodio y glucosa. Pero en porcentaje es el mismo porcentaje. A eso se lo llama balance glomérulo tubular. ¿Qué quiere decir esto? Que el glomérulo le da información al túbulo, ¿sí? Que el glomérulo le dice al túbulo cómo comportarse. Y esto, acá pongo al monigote frenando y sacando algunas conclusiones. El balance glomérulo tubular se logra en el túbulo proximal por mecanismos luminales y tubulares. A ver si están de acuerdo con eso. Mecanismos luminales, o sea, de la luz, que tiene que ver con que si aumento el volumen de filtrado glomerular, aumento la oferta de sodio y glucosa, pero también mecanismos tubulares, porque se me concentran las proteínas, me aumenta la presión oncótica y eso juega, ¿está bien? Entonces es una combinatoria de las dos cosas. Veamos qué pasa si no existiera el balance glomérulo tubular, para entender la importancia del balance glomérulo tubular. ¿Por qué es importante que aunque yo coma más cloruro de sodio y aunque filtre más cloruro de sodio, en el túbulo proximal se ajusta ese desequilibrio o ese desbalance? ¿Y por qué sería grave si no mantengo ese balance glomérulo tubular? Fíjense, este es un experimento que son perros, pero es muy gráfico para que veamos qué pasa. Acá tenemos graficado, yo creo que un ejercicio en la guía también. Fíjense, nosotros tenemos un volumen de filtrado glomerular que supongamos que implica a volumen de filtrado glomerular normal la carga filtrada de sodio en 1000 equivalentes por minuto, por eso es tan chiquita, ¿no? En 1000 equivalentes por minuto, no por hora ni por día, ¿está bien? Supónganse que filtramos 6000 equivalentes por minuto ante un volumen de filtrado glomerular normal, filtramos 6000 equivalentes por minuto, o sea que la carga filtrada, el 100% filtrado son 6000 equivalentes. La carga reabsorbida dice que es 5,95, o sea, se reabsorba casi todo, y excreto 0,05. ¿Qué pasa si aumenta el volumen de filtrado glomerular? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo como más cloruro de sodio, tomo más agua, me aumenta mi volumen de extracelular y me aumenta el volumen de filtrado glomerular? Fíjense, ahora la carga filtrada no es 6 sino 8, ¿sí? Pero como hay balance glomérulo tubular, yo reabsorbo el 70% de 8 es 7,90, el 70% de 6 es 5,95. Y excreto más, pero sigo excretando poco con respecto. Reabsorbo casi todo. Se sigue manteniendo ese balance. Si no existiera ese balance, yo, supónganse que esto no existe, yo tengo este aumento del volumen y sigo excretando lo normal, acá lo dice acá abajo. Si no existiera balance del glomérulo tubular y aumentar el volumen de filtrado glomerular, yo seguiría reabsorbiendo 5,95 y la carga excretada sería de 2 miligramos por litro. ¿Sí? Excretaría más sodio y eso implicaría que perdería, me deshidrataría y podría llevarme a la muerte de esa situación. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Yo filtro más, reabsorbo más en el proximal. Filtro menos, reabsorbo menos. De tal modo de que la carga que llega a la neurona distal sea más o menos constante, pese a que haya
variaciones en el volumen, en la ingesta de sodio, en el volumen del extracelular y en el volumen del filtrado. ¿Sí? Entonces sigamos resumiendo el concepto de balance glomérulo-tubular. El balance glomérulo-tubular, debido a que existe este balance, ocurre apenas un pequeño aumento en la carga filtrada de sodio ante un aumento del volumen de filtrado glomerular debido a la ingesta de sodio. Y si no hubiera balance glomérulo-tubular, se perdería un enorme volumen de líquidos con riesgo en la vida. ¿Está bien? ¿Se entiende el balance? Ahora lo vamos a ver aplicado en todo. Vayamos a la pregunta del parcialito que aparecía por ahí. Yo le hice una pregunta suelta que no la retomé, pero no era fácil, era cómo se maneja el sodio. Dice, la figura muestra, en esta figura se muestra la carga reabsorbida de sodio versus la carga filtrada. ¿Qué ven acá? Bueno, ¿qué pasa a medida que filtro más sodio? Reabsorbo más, linealmente, ¿no es cierto? Filtro más, reabsorbo más, filtro más, reabsorbo más. ¿Qué indica este gráfico? ¿Que la reabsorción de sodio en el tubo proximal es proporcional a la carga filtrada de sodio? ¿Es verdadera esa respuesta? ¿Sí, no? ¿Que la carga reabsorbida de sodio es independiente de la carga filtrada? No. ¿Toda la carga reabsorbida en el proximal está modulada hormonalmente? ¿Le dice este gráfico? Habla de hormonas, no dice nada de este gráfico. Y hablo de la retroalimentación túbulo-glomerular. Esto es glomérulo-tubular. El glomérulo le forma túbulo, no el túbulo-glomérulo. El túbulo glomerular era cuando la mácula densa le daba información al glomérulo. Bien. Vayamos a ver, ¿se entendieron las regulaciones por fuerza de Starling del manejo de sodio? Lo vamos a aplicar porque esto va todo en conjunto. La clase que viene vamos a hablar de la regulación junto con el agua. Entonces, además de esta regulación intrínseca del riñón que tiene que ver con las fuerzas de Starling, que son fuerzas pasivas que no requieren gasto energético, tenemos regulación hormonal por el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el mecanismo de la ADH, que es la hormona antidiurética. Y también tenemos el péptido natriúrico apial. Yo voy a ir a modo rápido, porque esto ustedes lo vieron ya en algún lugar y lo pueden estudiar si no. Ustedes saben, o sea, tienen la diapositiva donde está más o menos todo bien en detalle. Simplemente sepamos que repasemos algunas cosas rápido. ¿Cuándo aumenta la síntesis y liberación de renina, que es endógena del riñón? ¿Se acuerdan de las células de la mácula densa, de las células granulares que secretan renina? Ante una baja de la presión en la arteriola aferente, ¿sí? La renina, todo lo que sea renina, angiotensina, aldosterona y LDH tiende a reabsorber más sodio, más agua, a aumentar la presión. O sea, aumentar el volumen y la presión. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, ante una baja de presión que se detecta en la arteriola aferente, ante un aumento en la actividad simpática o ante una disminución del flujo de cloruro de sodio, se libera renina. ¿Está bien? Que va a permitir pasar el angiotensinógeno, eso lo repasan, el angiotensinógeno 1 en angiotensina 1 y angiotensina 2 en angiotensina 2. ¿Está bien? ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 es una hormona compleja, en el sentido de la gran cantidad de funciones o de actividades que se llevan a cabo como consecuencia de su activación. Entonces podemos decir que tres cosas. Vamos a presentar primero esta diapositiva. La angiotensina 2, como hormona en sí mismo, actúa a nivel de la vasculatura renal, a nivel de los túbulos renales y a nivel de la glándula adrenal y a nivel del sistema nervioso central y periférico. Fíjense que estamos hablando de una única hormona que actúa. ¿Hay olor a quemado? ¿Qué será? Pero hay olor a tostada. No es que nos estamos incendiando. Entonces, tenemos 4 sitios de acción con funciones bien específicas y diferentes. ¿Está bien? Si yo les dijera, estoy tomando un examen y digo, bueno, ¿cuál es la función central de la angiotensina 2? ¿Cuál sería? ¿Qué me responderían? ¿Cómo? Que es un potente vasoconstrictor a nivel general de todo el organismo. Es decir, que es una sustancia que produce vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, ¿qué pasa? Aumenta la presión. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que estamos ante una gravedad? Yo creo que viene de allá. Voy a hablar de ustedes. Voy a ver la docente más de la persona que
Así que sigamos, cualquier cosa les digo que va a les digo que me avisaran. Bueno, entonces, angiotensina 2, potencia vasoconstrictora a nivel general, pero fíjense que actúa a distintos niveles. Entonces, veamos parte por parte. A nivel de arteriola, o sea, el vasoconstrictor de arteriola aferente y deferente, como lo hace en todo el organismo. Pero fíjense que está en rojo la arteriola deferente porque es más potente haciendo una vasoconstricción de arteriola deferente que de aferente. Es decir, si bien produce vasoconstricción, aprieta más en la eferente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho, bueno, qué pasa si yo hago una vasoconstricción de arteriola deferente? El flujo sanguíneo, ¿qué le va a pasar? Flujo sanguíneo, siempre que yo apriete una manguera, lo que está fluyendo va a bajar. Si la aprieto acá, no importa dónde, el flujo va a ser menor. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaba con el volumen de filtrado glomerular? Si yo apretaba acá, para acá aumentaba, ¿verdad? Para allá disminuía. Bien. Entonces, fíjense en este cuadro, que dice lo mismo que acá arriba, pero más fácil. Fíjense, si hay angiotensina 2, produce un aumento de la resistencia en arteriola aferente, pero más en arteriola deferente. Eso lleva a que disminuya el flujo y que aumente la fracción filtrada, es decir, aumenta el volumen de filtrado respecto al total de sangre que está circulando. ¿Está bien? Como consecuencia de esto, a ver si están de acuerdo, se me concentran más las proteínas acá. Y si se me concentra, se me aumenta la presión acá, ¿aumenta la reabsorción? Sí. Perfecto, entonces me aumenta la reabsorción proximal de sodio y se excreta menos sodio y agua. Al mismo tiempo, ¿qué pasaba con la presión? Si yo aprieto la manguera acá, ¿están de acuerdo que la presión en el capilar ventricular disminuye? Sí. Es una fuerza que se opone. Entonces, si yo disminuyo algo que se opone, ¿me va a ayudar a aumentar esto o no? Sí. Entonces, disminuye la presión en el capilar ventricular, también contribuyendo a que aumente la reabsorción de cloruro de sodio y agua. ¿Está bien? Bien, todo esto hace que se excrete menos sodio, menos cloro, menos agua. O sea, retengo cloruro de sodio y agua. ¿Está? Bien. ¿Qué más hace? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Pero disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la vasa recta, que tiene que ver con el gradiente córtico medular. Esto lo dejamos para la clase que viene. No lo quiero atosigar ni informar. Entonces, a nivel del capilar, a nivel de la arteriola renal, juega un rol importante. Al mismo tiempo, juega a nivel tubular. Fíjense qué hace la angiotensina 2. Aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal de esa gruesa porque activa directamente la angiotensina 2, activa el cotransportador sodio-protón. El contratransportador, perdón. Creo que había un intercambiador sodio-protón. Sí. Lo activa, o sea, activa directamente la proteína. ¿Ok? Entonces hace que se transporte más sodio, como consecuencia, más agua, más sodio. Y a nivel del túbulo colector, activa el canal de sodio. ¿Se acuerdan que había un canal de sodio amiloide sensible? Bueno, lo activa directamente. Si uno le pone angiotensina 2, ese canal funciona, se activa más y no tiene angiotensina. Entonces, actúa directamente a nivel tubular renal, en el manejo del sodio renal, activando proteínas transportadoras o canales. ¿Está bien? ¿Qué hace a nivel de la médula, de la glándula renal? Estimula la secreción de aldosterona. ¿Está bien? Que va a ser otra hormona que se encarga del manejo del sodio renal. ¿Y qué hace a nivel del sistema nervioso central y periférico? Aumenta el tono simpático, estimula la secreción de hormona tiroidética y placer. ¿Está bien? Vamos a morir incendiados y ahogados y muertos de calor. Bien, entonces, ¿ven todo lo que hace la angiotensina 2? Potente, la clase que viene lo vamos a ver. Entre una de las cosas que hace es activar la aldosterona. La aldosterona es una hormona, ustedes la vieron, que actúa a nivel de zona distal, túbulo distal y colector. Y lo que hace la aldosterona es su secreción se estimula cuando aumenta la angiotensina 2, estamos de acuerdo, lo acabamos de decir, cuando hay más potasio en plasma, cuando aumenta la concentración de potasio en plasma, porque va a ser una hormona que se encarga de secretar potasio. Y cuando disminuye la concentración de sodio plasmático, ¿están de acuerdo? Cuando hay que reabsorber sodio, cuando baja la concentración de sodio plasmático, se estimula para recuperar sodio, ¿ok? ¿Cómo actúa la hormona aldosterona? Más o menos ustedes la conocen, ¿no? Las funciones entonces de reabsorber sodio, secretar potasio y protones, que vamos a hablar de pH, pero es una hormona que actúa, es una hormona, lipídica, que atraviesa la membrana plasmática sin dificultad, ¿sí? No es proteica, y tiene receptores intracitoplasmáticos que se van a traslocar al núcleo y van a inducir la síntesis, la transcripción proteica
de canales de sodio, de bombas sodio, potasio, ATPasa y de canales de potasio. ¿Está bien? Esto lo dejamos, hay problema en la lista, le podemos saber, eso no nos importa demasiado por ahora. ¿Está bien? Entonces la función central de la hormona aldosterona es reabsorber sodio y secretar potasio y protones si quieren a nivel de la neurona vital. ¿Está bien? ¿Qué otra hormona habíamos mencionado? La hormona tiroidea. De ella nos vamos a cargar la clase que viene, toda la clase. ¿Está bien? Pero la hormona tiroidea tiene como función central aumentar la reabsorción de agua. En general actúan sinérgicamente la DH y la aldosterona. ¿Sí? El estímulo para que se secrete aldosterona, habíamos dicho, era una baja en los niveles de sodio plasmático, un aumento en los niveles de potasio. Así es, se absorbe más sodio, secreta potasio. Los estímulos para que se libere hormona tiroidea es un aumento de la osmolaridad. ¿Sí? Si yo me como un salamín o me como un picadita, me aumenta la cantidad de cloruro de sodio, me aumenta la osmolaridad. Ese es el estímulo directo para que yo tenga sed. ¿Sí? Y se secrete la hormona tiroidea. ¿Sí? Ante un aumento, pequeños aumentos de la osmolaridad, son estímulos que inducen la síntesis y la secreción o liberación de hormona antidiurética. Otro estímulo es la pérdida de volumen. Entonces, si yo tengo hemorragia, pérdida de volumen, pérdida de líquido extracelular, también son estímulos para la liberación de hormona antidiurética. ¿Cuál es la función central de la hormona antidiurética? Aumentar la permeabilidad del agua, es la función por eso se llama antidiurética. Va en contra de la diuresis, va en contra de la pérdida de agua. Entonces, aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo colector, también aumenta la permeabilidad del sodio en el asa gruesa de Henle, también aumenta la permeabilidad de urea, ¿sí? Y es un vasoconstrictor. Pero ¿cómo funciona el mecanismo de la vasoconstricción? Esto lo vamos a ver la clase que viene con todos los mecanismos, esto pero volvemos a repetir la clase que viene. ¿Qué otra hormona regula el manejo del sodio, cloro y agua? El péptido natriúrico arterial en sentido contrario. Cuando necesitamos secretar sodio, cloro y agua, se secreta el péptido natriúrico arterial y genera natriuresis, pérdida de sodio y agua. ¿Está bien? ¿Dónde se secreta y cómo es el estímulo? Ante un aumento del volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial, disminuye el tono simpático y ese aumento de presión y disminución del tono simpático aumenta a nivel de aurícula, de miocitos auriculares, la liberación de péptido natriúrico arterial. A modo informativo para que vean lo importante que es o cómo la formación del médico va asociado a los avances científicos, que lamentablemente estamos en un momento difícil para los que nos dedicamos a la investigación científica, porque este gobierno ha cerrado el Ministerio de Ciencia y Técnica, aporta cero presupuesto para la educación y la salud, ha cerrado el Ministerio de Salud, y estamos en una situación compleja. Quiero señalar esto porque siempre es bueno saber cosas sobre nuestros... En este departamento se formó un argentino que se llama De Boll, su apellido es Osvaldo De Boll, su apellido, y fue quien describió, quien identificó y logró describir por primera vez el factor natriúrico arterial. Entonces, es un argentino que se formó en esta institución y que vive y que viene siempre de visita, da seminarios cuando viene acá y todo, fue él quien describió el péptido natriúrico arterial. Hay que reivindicar estos descubrimientos porque la clase que viene, cuando hablemos de agua y de acuapolinas y de canales de agua, el famoso Parisi, que parece que fue un libro, fue un profesor titular que se jubiló con mi director de tesis de doctorado, que fue quien descubrió tempranamente la existencia de los canales de agua. Entonces, simplemente para decir que los científicos argentinos a nivel mundial son muy reconocidos y han hecho avances muy importantes en parte del conocimiento que tenemos hoy y que lo aplicamos a nuestra formación y a nuestra vida cotidiana. El péptido natriúrico arterial, que se me usó De Boll porque merece ser mencionado, actúa a nivel de la vasculatura, a nivel cardiovascular, generando vasodilatación, así como cuando hablábamos de la angiotensina 2, que era un vasoconstrictor. El péptido natriúrico arterial es vasodilatador. A nivel cardiovascular, a nivel endocrino, inhibe el sistema renina-aldosterona-ADH, y a nivel renal produce vasodilatación de arteriola aferente, con todas las consecuencias que esto implica. ¿Sí? Si yo vasodilato la arteriola aferente, aumento el volumen de filtrado glomerular, aumento la carga de sodio, disminuye la reabsorción de sodio, y todo esto va a favor de que aumente la natriuresis. ¿Está bien? Rápidamente, después lo estudian bien. También tenemos regulación nerviosa. Además de la fuerza mental, además de la regulación hormonal, el manejo de sodio y agua también tiene una regulación simpática. ¿Está bien? Normalmente, existe la estimulación simpática va a favor de la reabsorción de cloruro de sodio y agua, generando vasoconstricción, la arteriola aferente y deferente, y las consecuencias que esto implica. ¿Está bien? Aumenta la reabsorción tubular de sodio, también hay un efecto directo del sistema nervioso sobre algunos transportadores y bombas, se lo estudia, y también aumenta la secreción de renina, es decir, hay una estimulación simpática directa a las células
que son productoras y secretoras de renina. ¿Está bien? Entonces, como verán, y de esto nos vamos a encargar, insisto, en las clases que vienen, simplemente a modo de presentación, fíjense esta red, ¿no? No es una cosa o la otra. Fíjense, si yo aumento la ingesta de sodio simplemente porque me comí un poco de sal o algo salado o lo que fuera, va a aumentar el volumen plasmático. ¿Estamos todos de acuerdo? Voy a tener sed y voy a tomar agua. ¿Está bien? Ese aumento del volumen plasmático, si yo aumenté la ingesta de sodio, ¿cuál va a ser mi, digamos, misión final como organismo? Si yo fuera el organismo, ¿cuál va a ser mi meta? Aumentar la presión de sodio, ¿sí? Para llegar al balance, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasó. Aumentó el volumen plasmático y eso estimuló al péptido natriúrico arterial. E inhibió el tono simpático, ¿sí? Se inhibió el sistema nervioso. Y fíjense, se inhibió el tono simpático, fíjense que esto afecta directamente, o va a afectar directamente a las puertas de Stanley a nivel del proximal, va a afectar el aumento del volumen del flujo. O sea, se ponen en juego todos en simultáneo. Las vías, las puertas de Stanley, la regulación nerviosa del volumen del filtro glomerular, el eje hormonal, se inhibe, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y se activa aquel que va a generar una diuresis. Todo lleva a reducir la reabsorción de sodio y a perder más sodio, ¿sí? El caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? Si yo tengo aumento de una disminución, un aumento del volumen plasmático, una disminución del volumen plasmático, yo tengo una disminución del volumen plasmático, se me activa el sistema simpático, se me activa, digamos, a nivel glomerular la fuerza, el capilar glomerular, el capilar peritubular, a nivel glomerular, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la diálisis y nivel perfil natriúrico arterial. Fíjense que el sistema es redundante. Hay varias vías que actúan para un mismo fin. El fin es o retener menos agua, excretar más, o retener más de acuerdo a la situación, ¿sí? Agua o sodio. Entonces, la regulación del manejo renal de sodio en agua es una regulación que implica o que involucra a varias vías en simultáneo. No hay vías más importantes que las otras, sino que se habla de un sistema redundante para asegurar la misión o el objetivo final. Vamos a ver si nos sale esta pregunta de parcialito que dice cuando... ¿Alguien la puede leer, por favor? Porque no me está la mente de... ¿Alguien puede leerla? Cuando ocurre un aumento del volumen plasmático, se excreta por la orina una mayor cantidad de sodio por... A ver, pensémoslo antes de... ¿Qué pasaría ante esta situación? Y mirar la respuesta. Tenemos aumentado el volumen plasmático. Acá estaba disminuido, ¿no? Si lo tengo aumentado. Acá voy a tener aumentado. ¿Qué pasaba? Si saben esto, me van a poder responder esta pregunta. ¿Qué pasaba? ¿Quién se va a activar? Se dice, ante un aumento del volumen plasmático, ¿se inhibe la liberación del factor natriúrico? ¿Se estimula? Sí. Bien, esa es la correcta. ¿Se estimula el sistema nervioso simpático? ¿El cual inhibe a tal cosa? No. ¿Se estimula la aldosterona? No. Bueno, entonces, si ustedes entienden o saben cómo es que funciona en condiciones normales, van a poder responder cualquier pregunta que se les haga, en un parcialito o en un parcial. Bien, ¿quedó claro cómo es el manejo renal y su regulación de sodio? Pasamos rápidamente a algo que es súper importante, es el manejo renal de potasio. Y acá quiero introducir un concepto que lo van a aplicar rápidamente en la rotación de cambio recti que venimos usando en simultáneo, para que vean que acá se cruzan todo el tiempo esta rotación. Como cualquier ion, así como hablamos de sodio, ahora vamos a hablar de potasio, tenemos que vivir en homeostasis, o sea, tenemos que mantener constantes los niveles de las concentraciones de potasio plasmático. ¿Cuál es el rango normal? Y este sí es un dato que exigimos que lo sepan. ¿Cuál es la concentración? Porque dada la importancia del ion potasio. ¿Cuál es el rango normal de potasio en plasma? Cuando dice ahí, ¿no? 3,5 a 5, pero esto no solo lo leen, sino que lo recuerdan. 3,5 a 5 miliequivalentes por litro es la concentración normal de potasio en plasma. Por debajo o por encima de estos valores estamos en problemas. El problema severo que nos puede llevar a la muerte. No es cualquier cosa. Entonces, tenemos que mantener la homeostasis del potasio y los riñones se van a encargar de esta función. Con lo que vamos a llamar un balance interno, es decir, que van a lograr desplazar ante un aumento del potasio extracelular hacia el desplazarlo del extracelular al intracelular, un balance externo que es excretar. Si tengo más contenido de potasio, más concentración de potasio, más cantidad de potasio en el plasma, voy a excretar más potasio. ¿Está bien? ¿Por qué es importante el potasio? Porque lleva adelante funciones centrales y que tienen o están muy relacionadas con la excitabilidad celular, pero la excitabilidad de las células musculares y nerviosas. ¿Está bien? El sistema nervioso y el sistema cardiovascular van a depender del potasio. Y veamos por qué. Antes de mirar esta diapositiva que tiene mucha información, pensemos lo siguiente y nos vamos a ir a la primera clase de fisiología.
Si yo tengo cualquier célula del organismo, sea excitable o no excitable, pero a mí me van a interesar las musculares y nerviosas en particular, ¿cómo es la concentración de potasio dentro respecto a afuera? Todos están de acuerdo que la concentración es muy alta. Acá serán unos 130, 140 miligramos por litro, y acá me dijeron que es entre 3,5 y 5 y se lo van a acordar para cuando se lo tomen el final. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa con ese manifold. ¿Qué va a tender a ser un ion que está más concentrado adentro de la célula que afuera si la membrana se lo permite? Va a salir por un gradiente de qué tipo? Gradiente químico. Pero a su vez tenemos un potencial de reposo en toda célula que hace que haya una distribución asimétrica de cargas que el interior, la carga interna, sea negativa respecto a la externa. ¿Hacia dónde va a mover ese gradiente eléctrico una carga positiva? Hacia adentro. Ustedes ya que están en neuro, vamos a hacer este desafío. Si la tendencia a salir por gradiente químico es igual, pero exactamente igual, pero en sentido contrario a la tendencia que tiende a entrar por gradiente eléctrico, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo? Flujo cero y ¿qué situación? Se llama equilibrio electroquímico. ¿Sí? Si estamos hoy, estamos en equilibrio electroquímico. Si hay una de las dos fuerzas que prima sobre la otra, va a haber en neto una salida o una entrada. En condiciones fisiológicas normales, la tendencia a salir es apenas un poquito mayor a la de entrar, ¿sí? Y hace que el potasio no esté en equilibrio electroquímico, pero esté muy cerca. Pero hay una ligera tendencia a salir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasa si por alguna causa yo tengo, como empezamos con una hipopotasia? Pues pónganse que yo tengo un déficit de potasio, estoy por debajo del 3,5 miligramos por litro. ¿Y saben lo que me pasó? Fui al gimnasio y se me agarró una pierna. Se me agarró una pierna. Y se me agarró una pierna y me la desperté, me tomé un Gatorade, bien, tenemos auspiciantes postas, tenemos anclas, directores. Entonces me tomé algo para recuperar mis iones perdidos por la respiración, pero tuve un calambre. Ahí mi organismo algo me señaló. Vamos a entender, el problema es si tengo el calambre en el corazón, ¿está bien? El problema es si tengo claro, si me acalambra el corazón, puedo morir, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasó en esta situación? ¿Por qué tuve un calambre? Fíjense, si yo tengo un déficit de potasio, es decir, tengo un potasio más chiquitito que el normal, ¿qué pasa con la tendencia a salir? El tendencia químico se me está magnificando, ¿está bien? Entonces, saco más potasio. ¿Sí? Saco más potasio. ¿Qué pasa a una célula nerviosa o muscular si yo le saco más carga positiva? ¿Qué le va a pasar al potencial de reposo? Se me vuelve más negativo, se hiperpolariza. Eso se llama hiperpolarización y ustedes ya lo vieron porque usaron neuro. Y esa hiperpolarización hace que esté más cerca o más lejos del umbral para alcanzar el potencial de acción. Más lejos, entonces estoy transmitiendo mi señal nerviosa con dificultad. ¿Está bien? Fíjense cómo lo veo en un electrocardiograma. Fíjense, esto es cuando vean electrocardiografía, van a ver las ondas normales, la onda de un electro, ¿sí? La onda así, el complejo QRS, etc. Fíjense lo que pasa cuando tengo un déficit de potasio, o sea, voy de 3,5 para abajo, 3, 2,5. Fíjense cómo las ondas, el registro electrocardiográfico se modificó. Ven que la onda P desaparece, se hace más chiquita, el complejo QRS se ve alterado, y la parte final de repolarización ventricular se ve afectada. Esto es el registro de un paciente que está en riesgo de su vida porque tiene un déficit severo de potasio. ¿Está bien? ¿Y se entiende por qué? Porque hay una transmisión alterada, porque nos alejamos, se hiperpolariza la célula muscular y la nerviosa, pero podemos vivir sin cerebro, en estado vegetativo, pero no sin corazón. De así que la rotación de cardio-recti siempre es la que más garpa, que dicen que es la mejor, la más importante, y porque sí, la verdad es que dejamos de vivir cuando deja de funcionar nuestro corazón. Entonces, a mí lo que me interesa es que veamos qué pasa ante un déficit de potasio con las células musculares, por ejemplo las cardíacas. Entonces, ven cómo nos alejamos del potencial de acción. ¿Y qué pasa si nos vamos al otro extremo? Nos vamos a la situación donde tenemos digamos, en el caso de un déficit de potasio, causa de déficit puede ser diurético, por ejemplo, los pacientes que toman diuréticos muchas veces tienen calambre, porque así como pierden sodio, pierden potasio. En cambio, algunos diuréticos son ahorradores de potasio para compensar. Lo vamos a ver bien en la clase de potasio, porque muchas veces pasa esto, que por arreglar una cosa se desarregla otra. ¿Ok? Entonces, pero también podemos pedir por perder potasio con vómitos, diarreas, un ejercicio intenso, con quemaduras, ¿está bien? No todo es tan patrópico, yendo a un gimnasio y caminando un montón podemos perder. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo? ¿Qué pasa si yo tengo un exceso de potasio? Tengo una ingesta alta en potasio. ¿Qué va a pasar? Pensemos con esta célula. Si yo ahora tengo un potasio más alto que el normal, este es el normal y ahora no tengo aumentado el potasio intracelular, ¿qué va a pasar con esa tendencia? ¿Qué va a salir? ¿Más o menos potasio? ¿Va a salir menos? Sí, porque tengo menos gradiente, menos fuerte impulsora. ¿Qué va a pasar? Van a quedar retenidas cargas positivas. ¿Qué le va a pasar a esta célula? Se depolariza más rápido. Entonces se transmite con más facilidad, hay una conducción
muscular y nerviosa más rápida. También eso genera, si quieren, la hiperpolarización puede generar muerte por ataque cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos el registro de un electrocardiograma normal cuando aumentan los niveles de potasio extracelular? Y fíjense que es severa la deformidad, ¿no? Bien, entonces, ¿se entiende por qué el potasio es importante? Hay que regularlo. Tenemos que saber cuál es el rango normal y los riñones se encargan de su regulación. ¿Cómo lo hacen? Dejando en balance, como siempre, en balance entre lo que ingresa por la dieta, básicamente el potasio ingresa por la dieta, y depende de la dieta, más o menos una dieta normal, podemos decir que se ingresan unos 100 milimoles por día de potasio. De esos 100, 90 se excretan por vía renal, 10 por heces, y el resto, digamos, va a hacer entonces los riñones van a jugar un rol importante. Entonces, que había dos balances de potasio, un balance externo y un balance interno. El balance externo tiene que ver con esto, el balance entre la ingesta y el egreso por vía renal, ¿sí? Vamos a estar en balance cero cuando el total ingresado es igual al total excretado, por la vía renal y por la vía digestiva. Pero también hay un balance interno. ¿Por qué? Porque si yo como o ingiero alto contenido de potasio, transitoriamente me aumenta la concentración de potasio plasmático. Y si yo aumento la concentración de potasio plasmático, estoy en esta situación de que pasaba cuando aumentaba el potasio extracelular. Entonces, transitoriamente, para no dejar ajustar el funcionamiento de un organismo y si quieren, activar a las células, porque la depolarizarían a las células nerviosas mucho más rápidamente, existe esto, miren. Existe que ese potasio que aparece en el extracelular lo toman ciertas células, músculos, por ejemplo, de los músculos, hígado, huesos y glóbulos rojos, y es como que lo retienen para sacarlo de la circulación y que altere las concentraciones plasmáticas de potasio, ¿sí? ¿Cómo es esta actividad? Fíjense, en esta diapositiva después lo ven en detalle, pero fíjense que hay hormonas como la insulina, la aldosterona y la adrenalina que van a estimular músculo esquelético, hígado, hueso y eritrocitos para capturar el potasio. ¿Cómo son los mecanismos? En esta diapositiva lo van a ver. Lo que va a ocurrir es que la insulina, por ejemplo, se une a su receptor y estimula a la bomba sodio-potasio liperasa. ¿Se acuerdan que la bomba intercambia sodio con potasio? Entonces, si yo activo la bomba, meto más potasio en la célula, ¿no? La insulina, por ejemplo, la adrenalina vía su receptor también, vía mepeciclo activa la bomba. La aldosterona también se integra nuevas bombas desviando la bomba. Es decir, que son hormonas que lo que van a hacer es estimular la actividad de la bomba sodio-potasio liperasa para capturar más potasio y quedar retenido el potasio en la célula transitoriamente. ¿Está bien? Eso se llama balance interno. ¿Lo vamos a cortar? En cuanto al balance externo, vamos a ver cómo el externo tenía que ver con la ingesta y cómo actúan los riñones para el manejo del potasio. Veamos lo siguiente. Acá la situación es bastante distinta al sodio. Si yo a ustedes les pregunto, ¿existe secreción de sodio en algún segmento del neurón? De sodio. ¿Existe secreción en algún segmento que secrete sodio? No, se reabsorbe el 67% en el proximal, el 5% en la cabeza y el resto en distal y colector. Siempre se reabsorbe, nunca hablé de secreción de sodio. Con potasio puede haber secreción en algún lugar. Fíjense, ¿cómo se maneja cuando la dieta es baja en potasio o cuando tenemos una dieta normal o alta en potasio? La situación puede cambiar. Fíjense, ante una dieta normal, alta o baja, el 67% del potasio filtrado se reabsorbe en el proximal. Es decir, más allá de la dieta, casi el 70% del potasio, igual que el sodio y el agua filtrado, se reabsorbían en el proximal. ¿Sí? Fíjense que el asa gruesa también se encarga de reabsorber potasio, ¿no? Aproximadamente el 20% de potasio se reabsorbe independientemente de cuál sea la ingesta en el asa gruesa. Es decir, no importa si ingiero mucho, poco potasio, entre el 70 en el proximal más 20 en el asa gruesa, el 90% del potasio que yo filtré lo reabsorbo. ¿Están de acuerdo? Es decir, que la mayor parte del potasio se reabsorbe. Pero, en la nefrona distal, fíjense que puede haber una diferencia. Si la dieta es normal o alta, yo puedo secretar, en caso de que se requiera, en el túbulo distal, en el túbulo colector, puedo secretar potasio, ¿sí? Mientras que si la dieta es baja, en el túbulo distal y en el colector también se reabsorbe. Fíjense en los sentidos de las flechas, ¿no? Acá van todo, cuando la dieta es baja en potasio no hay secreción de potasio, todo se reabsorbe en todos los segmentos. Mientras que si la dieta es alta, en la nefrona distal, túbulo distal y colector, puede haber secreción que va a depender de la necesidad o de los niveles de potasio. Es decir que yo puedo excretar tan poco potasio como un 1% de filtrado en caso de que la dieta sea baja en potasio, o puedo excretar desde un 15% de potasio, con dieta normal, a un 80%. Pero siempre en la sumatoria
el manejo renal de potasio va en el sentido de la reabsorción, salvo que la dieta sea alta, entonces tengo la capacidad de modular los niveles de potasio plasmático secretando en la nefrona distal. ¿Sí? Bien, ¿cómo son los mecanismos de transporte de potasio? Fíjense que puede haber canales, por ejemplo en el túbulo proximal, pero no son, básicamente en el túbulo proximal se maneja por la vía paracelular. En el asa gruesa está el mismo transportador 2-cloro-sodio, potasio, que está bien. En el distal tenemos canales de potasio regulados por aldosterona. Bueno, eso lo miran después de la diapositiva, no quiero perder tiempo. Pero acá sí me quiero detener un minuto en esta diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva habla de cómo podemos regular el manejo renal de potasio. Así como habíamos visto la regulación de sodio, ¿cómo podemos regular la excreción de potasio? Y hay factores que tienen que ver con la luz tubular, con la orina que se está formando y con esta parte. Y hay otros factores que tienen que ver con el intersticio o con factores peritubulares. Fíjense, los factores luminales, y acá es un concepto que quiero que lo retengamos porque es súper importante, porque esto en la clínica se usa mucho. Ante un aumento del flujo, o sea, supónganse que tenemos una expansión de volumen, ¿sí? Una expansión de volumen, o sea, tenemos aumentado el flujo luminal, ¿sí? Entonces, ante un aumento del flujo, aumenta la secreción de potasio. Y esto es importante, esto lo preguntamos un montón de veces en los parciales. Es decir, que cómo es que un aumento del flujo voluminal va a estimular la secreción de potasio, ¿sí? Y fíjense que hay una explicación, que a mí no me importa, tiene una explicación científica que tiene que ver con las vellosidades, que se aumenta el flujo y se secreta calcio, no importa el mecanismo. Pero lo importante es que ante un aumento del flujo hay toda una activación preciosamente regulada que hace que se secrete más potasio. ¿Está bien? Y por el contrario, una disminución del flujo disminuye la secreción. También que haya mayor concentración de sodio en el líquido tubular estimula la secreción de potasio. ¿Por qué les parece que estará asociado el sodio con el potasio? Si yo les dibujo por la bomba, muy bien. Si yo dibujo cómo se transporta el sodio desde la luz hasta el intersticio, el potasio, perdón. ¿Sí? Cuando yo quiero reabsorber potasio. Yo puedo reabsorber potasio por la vía paracelular, ¿sí? O puedo reabsorber potasio por esta vía, pero después, si yo reabsorbo potasio por esta vía, por ejemplo con el intercambiador 2-cloro, sodio, potasio, ¿sí? Lo que me va a ocurrir es que la bomba también transporta, o sea, me saca 3 sodios, pero me mete 2 potasios, ¿sí? La bomba sodio-potasio que pedazo. ¿Okay? Entonces el transporte de la etiqueta va a depender de los transportadores que tenga acá o canales y los que tengan la membrana vasolateral. Si yo tengo un déficit, si tengo un aumento, vamos a poner un primer ejemplo, si yo aumento la concentración de sodio plasmático, ¿sí? Reabsorbo más sodio, saca más sodio la bomba, pero mete más potasio, o sea, por carácter indirecto, si quieren, estoy afectando al potasio, ¿sí? Y los diuréticos, como vamos a ver la clase que viene, la amilodina que inhibe la chispa. Pero además de factores luminales tenemos los peritubulares. Si hay un déficit de potasio plasmático, ¿están de acuerdo con que vamos a ver factores, estos estimulan la excreción de renal de potasio y la regulación de la excreción por factores peritubulares? Fíjense que se aumenta la concentración de potasio peritubular, o sea, ahora en la luz tubular. ¿Qué pasa con la secreción de potasio? Yo tengo más potasio en la luz. ¿Qué va a pasar? La bomba mete potasio y ¿qué pasa con la excreción? Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta la que estimula el aumento de potasio peritubular o en la sangre, estimula la secreción de potasio. El equilibrio de ácido-base, la alcalosis estimula la secreción de potasio, lo vamos a ver en la clase de ácido-base, y la aldosterona estimula la secreción de potasio. Acá no debe decir aldosterona de ADH, la aldosterona es la que estimula la secreción de potasio. ¿Sí? No me olvido de potasio. ¿Está bien? La ADH se encarga del agua y del sodio en la secreción. Entonces, es bastante complicado. Entonces, fíjense, y con esto terminamos, con la pregunta de parcialito, pero fíjense que a veces la situación en la clínica es más compleja de lo que uno imagina. Porque, supongamos que yo tengo una expansión, o tengo un paciente con expandido su volumen, ¿sí? Si está expandido, se va a activar el péptido natriurético anterior, ¿no es cierto? Va a producir diuresis. Entonces, va a disminuir la reabsorción del túbulo proximal, va a aumentar el líquido que llega, el flujo que llega a la nefrona distal, y si aumenta el flujo, era un estímulo para que se secrete potasio. ¿Se acuerdan? Entonces, esta caída ante una expansión de volumen, por un lado se le da una información al nefrón distal para que se secrete menos potasio.